me decía a mi niña. Pero borraba mis mensajes en frente de sus amigos. Y esa fue la primera vez que sentí que mi amor tenía que esconderse. Que mis palabras, las que le escribía con ternura, con ganas, con la emoción tonta de quien espera una respuesta de vuelta, no eran algo que pudiera existir en voz alta. En su mundo, yo era una notificación incómoda que desaparecía con un desliz del dedo. Una sonrisa en silencio. Un secreto que él no quería compartir con nadie. Nos conocimos en una reunión sencilla, de esas de amigos en común, cerveza tibia y música mal sonando desde un parlante viejo. Yo no buscaba nada. Ni amor, ni líos. Pero él se me acercó con esa mezcla de seguridad y dulzura que desarma a cualquiera. Me hablaba bajito, como si yo fuera algo frágil. Me dijo que tenía algo distinto. Y cuando al final de la noche me pidió el número, lo hizo con esa sonrisita de quien ya sabe que te tiene diciendo que sí por dentro. Durante los primeros días fue intenso. Me hablaba en las mañanas, me llamaba al salir del trabajo, me mandaba canciones. Me decía a mi niña como si esa frase lo conectara conmigo de una forma más íntima. Yo, ingenua, me dejé llevar. Le mandaba audios larguísimos, le contaba tonterías del día, cosas que me hacían reír, cosas que me hacían llorar. Él escuchaba, respondía, hasta parecía emocionado. Pero todo eso solo pasaba cuando estaba solo. La primera vez que noté que algo no cuadraba fue en un almuerzo. Estábamos con dos de sus amigos, yo le mandé un mensaje con una foto mía, nada provocador, solo una de esas en las que te sientes linda, y él, sin saber que yo lo estaba viendo desde lejos, desbloqueó el celular, vio el mensaje y lo borró. Ni lo abrió. Ni una sonrisa. Solo deslizó hacia un costado y lo eliminó, mientras sus amigos hablaban de fútbol. Después me dijo que se le llenaba el celular, que lo hacía por orden. Mentira. Lo hacía por vergüenza. Y cuando estás enamorada, te tragas la mentira. La doblás, la envolves en justificaciones y te la metes en el corazón como si fuera normal. Como si amar en silencio fuera aceptable. Como si tus palabras no valieran ser leídas en voz alta. Pasaron semanas así. Me veía a escondidas. Me decía que no quería complicaciones. Que todavía no estaba listo para una relación formal. Pero por otro lado, se refería a mí con esa frase, mi niña. Como si eso le diera derecho a tenerme cerca sin presentarme. Como si con eso bastara para mantenerme en su vida, pero nunca en su agenda pública. Una noche, salimos a cenar lejos de su barrio. Un lugar donde él sabía que no habría nadie conocido. Me tomó la mano. Me miró con ternura. Me dijo que nunca había sentido esto antes. Yo, tonta, me emocioné. Pensé que finalmente iba a pasar. Que ya estaba listo. Que tal vez ese era el momento en el que iba a decirle al mundo que estaba conmigo. Pero al día siguiente subió una historia en Instagram. Estaba en una fiesta, rodeado de gente, con una chica al lado que si salía en su cámara. Yo le escribí, ¿quién es ella? No me respondió. Solo dejó el mensaje en visto. 3 horas después me dijo, no es nadie. La típica. La respuesta que ya sabes que duele, pero que duele más porque la esperabas distinta. Y fue ahí cuando se me rompió la venda. No porque me hubiera engañado con otra, sino porque entendí que nunca fui parte de su vida real. Fui un ratito. Una burbuja. Un rincón cálido al que regresaba cuando se le cerraban las puertas del mundo. Pero nunca fui una opción para estar en su mesa, en sus fotos, en sus conversaciones. Lo confirmé días después, cuando una amiga en común me dijo que él siempre decía que estaba soltero. Que no tenía tiempo para esas cosas. Que las relaciones son una pérdida de energía. Yo era esa pérdida de energía. Pero también era quien lo escuchaba llorar cuando hablaba de su padre. La que le cocinaba en su casa. La que le prestó plata para su curso online. La que le creyó cada vez que decía que no era el momento pero que algún día sí. Y ese algún día nunca llegó. La última vez que hablamos fue breve. Le dije que me dolía haber sido su sombra. Que le guardaba cariño, pero que ya no podía seguir sintiéndome como un mensaje borrado. Me dijo que yo era muy intensa. Que él no quería herirme. Que solo se dejó llevar. Otra vez más, una frase hueca para justificar el vacío. Pero ya era tarde. No necesitaba más explicaciones. Ese día lo bloqueé. Pero no solo del celular. Lo bloqueé del alma. Porque entendí que a veces el amor no se rompe por gritos, ni por engaños, ni por infidelidades. A veces se rompe en silencio, cada vez que alguien borra tus palabras para que nadie sepa que existís en su mundo. Y yo, que fui su niña en la sombra, ahora me hablo con voz fuerte. Y me juro que nunca más voy a quedarme donde tengan que esconderme para poder quererme.
Con los días empecé a recordar cada momento en el que, sin darme cuenta, me fui haciendo pequeña para caber en su vida. Cómo dejaba de comentar sus fotos para que nadie sospechara. Cómo escribía «¿Ya comiste?», en vez de «te extraño», por miedo a parecer demasiado. Cómo revisaba mi forma de hablar antes de enviarle un audio, porque él decía que me ponía demasiado emocional cuando hablaba de mis días malos. Y eso era lo que más me dolía, no que me escondiera, sino que yo había aprendido a esconderme sola. Que había empezado a adaptarme a su miedo, como si el amor tuviera que ser discreto para poder durar. Como si lo correcto fuera no molestar, no preguntar, no exigir nada. Empecé a sanar, no cuando dejé de llorar, sino cuando dejé de justificarlo. Una tarde, revisando nuestras conversaciones antiguas, me di cuenta de que muchas de mis frases terminaban con un «pero no importa» o un «no te preocupes si no puedes». Yo misma me apagaba antes de que él tuviera la oportunidad de hacerlo. Porque él nunca me pidió directamente que me callara, pero siempre lo celebró cuando lo hice. Y eso enseña más que cualquier palabra. Con el tiempo, volví a escribir. No para él. Para mí. Empecé a poner en palabras lo que me había callado por meses. A escribir cartas que no iba a enviar. Mensajes que solo yo necesitaba leer. Y en uno de esos textos, escribí una frase que se me quedó para siempre. Nunca más seré la que espera en silencio mientras alguien decide si le conviene quererme. Porque aprendí que si alguien tiene que pensarlo demasiado, si necesita esconderte, si borra tus mensajes, si baja la pantalla cuando le escribes, entonces no te merece. Y que no hay nada más solitario que estar con alguien que solo te quiere cuando nadie está mirando. Una amiga me dijo una vez, el amor no se esconde, se defiende. ¿Y qué razón tenía? El amor que vale es el que camina contigo de frente, el que no te pide que bajes la voz ni que maquilles tu forma de sentir. No niego que me marcó. Que su voz aún me viene a la mente cuando escucho ciertas canciones. Que su apodo, ese mi niña dicho bajito, a veces vuelve en los sueños. Pero ya no duele igual. Porque ahora sé que no era ternura, era control disfrazado. Que no era amor, era conveniencia. Que no era cuidado, era egoísmo. Y yo no nací para ser fondo de galería. Yo soy portada. Así que si alguna vez alguien vuelve a querer acercarse, tendrá que hacerlo sin miedo a leerme en voz alta. A recibirme entera. A mostrarme al mundo sin borrar ni una sola letra de lo que soy. Porque aprendí, al final de todo, que el amor no se trata de esconder. Se trata de sostener. Y yo, ya no me dejo caer. No sé en qué momento exacto dejé de esperarlo, pero recuerdo la primera vez que lo vi en línea y ya no sentí la necesidad de escribirle. Esa noche no fue especial. No estaba haciendo nada distinto. Solo era yo, sentada en la cama, con el celular en la mano, viendo su nombre brillar en la pantalla, y sintiendo un silencio interno que no dolía. Solo estaba vacío. Pero no un vacío triste. Era uno limpio, uno nuevo. Como si el eco de todo lo que no me dijo ya no tuviera fuerza para resonar dentro de mí. Y fue ahí cuando me di cuenta. El desamor no llega como un portazo, llega como una brisa que un día ya no sopla. Empecé a notar pequeñas cosas. Como mi cuerpo dejaba de tensarse cuando escuchaba su tono de voz en algún vídeo. Como mis mañanas ya no giraban en torno a si él me había escrito. Como mi reflejo en el espejo empezaba a parecerme más mío. Y sobre todo, como las ganas de explicarle lo que sentía se iban desvaneciendo, como polvo que se va con la escoba tras la limpieza final. No volví a hablar de él con nadie. No por orgullo, sino porque me di cuenta de que mi historia con él ya no necesitaba ser contada para ser comprendida. Lo había vivido. Lo había llorado. Lo había sobrevivido. Y eso bastaba. El resto era silencio. Un silencio firme. Como esos que se construyen con amor propio. Una tarde cualquiera, vi una pareja en la calle. Ella le tomaba la mano a él, sonreía sin miedo, lo abrazaba como quien sabe que no necesita esconderse para ser amada. Y me sorprendió un pensamiento. Yo también quiero eso. Pero no desde la urgencia. No desde la necesidad. Sino desde el saber que lo merezco. Y que si no llega, tampoco pasa nada. Porque el amor más importante ya no depende de si otro me responde. Depende de que yo no me vuelva a borrar por nadie. No tengo rencor. No lo odio. No deseo que sufra. Solo deseo que algún día, cuando él ame de nuevo, si es que alguna vez supo hacerlo, lo haga sin borrar a la otra persona. Que no vuelva a convertir en sombra a quien le da luz. Porque eso, aunque se disimule bien, deja una mancha que ni el tiempo, ni los silencios, ni las excusas logran limpiar. Y si él, en algún rincón de su vida, vuelve a recordar mis mensajes, mis notas de voz, mis textos largos con emojis y puntos suspensivos, ojalá sepa que detrás de cada palabra había una mujer que lo amó sin filtros. Y que él, por miedo al juicio de los demás,
Eligió borrar lo que pudo haber sido real. Yo ya no soy su niña. Ahora soy mi propia voz. Y esta vez, nadie me va a silenciar. No me hizo falta que él volviera para darme explicaciones. No me hizo falta escucharlo decir que se arrepentía, ni que no supo cómo manejarlo. Porque lo entendí sola. Entendí que su amor tenía horario, condiciones, y miedo al que dirán. Que yo era su refugio de noche, pero nunca su orgullo de día. Y esa no soy yo. Aprendí que quien no te nombra, no te cuida. Que quien borra tus palabras, no merece tu voz. Que no importa cuántas veces te diga mi niña si al final no tiene el valor de sostenerte frente a todos. Y que el amor que se esconde, es el que más rápido desaparece. Hoy ya no escribo esperando que me lean en secreto. Ya no espero que alguien me elija solo cuando nadie lo está mirando. Aprendí a quererme tanto, que ya no acepto ser una pestaña cerrada, un mensaje borrado, una historia negada. Porque yo no nací para ser silencio. Nací para ser respuesta. Y quien no tenga el valor de decir mi nombre en voz alta, que al menos tenga la decencia de no llamarme suya.